Hoy es un día maravilloso, de una tarde maravillosa que recibirá en su regazo a una noche maravillosa. Bienvenida, bienvenidos todos y todas a este trabajo pedagógico de la libre personalidad y la corresponsabilidad entre padres de familia, Estado y la sociedad. Y la corresponsabilidad, según la ley 2025 de 2020, son padres de familia, acudientes, cuidadores y tutores. Bienvenidos. Libre desarrollo de la personalidad y la corresponsabilidad que establece el artículo 10 de la ley 1098 de 2006. Bienvenidos. Edúcate para educar. Edúcate para educar. Nos encuentran en www.educateparaeducar.org. Bienvenidos a Edúcate para Educar. Libre desarrollo de la personalidad. La corresponsabilidad. La encontramos en el artículo 10 de la ley 1098-2006. Soy Jairo Herrera Cardoso, neuropsicólogo educativo, programador neurolingüista, orientador educativo y del desarrollo humano. Potestad de elección. Consagrado en el artículo 68 de la Carta Política de Colombia. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y la dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. ¿Qué establece? ¿Qué dice el decreto 1075-2015 en su artículo 2.3, 4.2? Derechos de los padres de familia. Los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes. Deben conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional. O sea que usted, padre de familia, cuidador, tutor, debe saber si el colegio es bilingüe, si es cristiano, si es académico, si es técnico, si es adventista, si es militar o si es étnico. Usted no puede llevar a su hijo a un colegio que usted mismo desconoce cuando usted lo va a matricular. Al respecto, la sentencia de la Corte Constitucional T 366 de 1997 establece, arriba comillas, que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que en él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como el plantel, que sí se le puede exigir, inclusive mediante
razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigencia. En este objeto de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante, si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina, puede ser tomado en cuenta como exclusión. Si señor padre de familia, acudiente, cuidador, tutor, padre o madre de familia, antes de matricular a su hijo o hija, debe revisar con particularidad, minuciosamente, detalladamente, el manual de convivencia escolar antes de matricular para saber a qué se somete y a qué derechos se acoge. Derechos y deberes que, ya matriculado su hijo, usted debe respetar, acogerse y obedecer. Por eso tiene la potestad de elegir el artículo 68 de la Carta Política Superior, que usted elige el tipo de educación para sus hijos. Porque después, cuando esté en la institución educativa pública o privada, étnica, militar, gnóstica o cristiana, usted no puede ya decidir que no le gusta ese tipo de educación. Siempre y cuando le vulneren los derechos, pues usted, como lo establece la ley, tiene derecho a reclamarlos y a un debido proceso. ¿Qué dice la pirámide de Kelsen? ¿Cierto? Para ser más explícito, nuestra Constitución Nacional vienen las leyes orgánicas, las leyes estatutarias, las leyes generales, vienen los decretos leyes, los decretos, vienen las resoluciones, vienen las ordenanzas, vienen los acuerdos, vienen las directivas y vienen las circulares. La pirámide de Kelsen establece que es un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica y acotar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas normas. Se debe acatar a la pirámide de Kelsen, o usted debe acatar ella. Aquí la tenemos. Algunos jueces de la República de Colombia, de manera negligente y presuntamente prevarican, aplican primero la jurisprudencia, después de las leyes y de último lugar la Constitución. Ya dimos el orden. Ello es preocupante y se llama prevaricato por omisión. Por acción o por omisión, artículo 25 del Código Penal. Al matricular nuevamente padre de familia, tutor, cuidador, usted de inmediato activa el artículo 87 de la ley 115 de 1994, que a reloj seguido dice: reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Allí no dice que es un acuerdo, que es un pacto, dice que es un reglamento. Entonces no nos inventemos términos porque es reglamento o manual de convivencia. Allí no dice pacto de convivencia. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el mismo manual de convivencia. Usted, padre de familia, tutor, cuidador, tiene una corresponsabilidad. Usted está sometido al imperio de la ley. No está sometido a ningún imperio de la jurisprudencia. Recuerde que hay que respetar la pirámide de Kelsen, la Constitución Nacional, las leyes ordinarias, estatutarias generales, los decretos leyes, las ordenanzas, los acuerdos, las directivas y las circulares. Padre de familia, tutor, cuidador, madre o padre. Al matricular, usted de inmediato activa el artículo 2.3.4.2 del decreto 1075 de 2015,
que a renglón seguido dice, derecho de los padres de familia. Los principales derechos de los padres de familia en relación con los educandos de sus hijos son los siguientes. Conocer con anticipación en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional. Si lo colocó en un colegio cultural, en el Huila hay uno que se llama CEINAR, Centro de Investigación Artística, donde hay teatro, danza, eh, hay puestas en escena, existen instrumentos musicales, y entonces resulta que ese colegio hace un desfile de danzas y sale la mamá diciendo, no, que la religión no le permite que su hijo dance. ¿Usted leyó el manual de convivencia? Que esa institución educativa hace al año 3 misas. No, que nosotros no vamos a misa. ¿Usted leyó el manual de convivencia? Ahí dice que al momento de la matrícula debe leer ese manual de convivencia. Al matricular, usted de inmediato activa el artículo 23.43 del decreto 1075-2015. Dice, deberes de los padres de familia con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, corresponden a los padres de familia los siguientes deberes. Con negrilla, cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Hay instituciones educativas que tienen compromisos de los padres de familia y compromisos de los estudiantes, ¿no? Que debe llegar temprano, portar bien el uniforme, llevar el material pedagógico, no desprestigiar la institución, porque empiezan a desprestigiar la institución, ¿correcto? Y entonces allí está ya violando el compromiso que hizo de como padre de familia y su hijo como educando de esa institución. Al matricular, usted de inmediato activa el artículo 22, numeral 6 de la ley 1620-2013. Estamos hablando de la reglamentación de lo que se llama la convivencia. Esa ley de 1620-2013 también tiene un decreto reglamentario que es el 1965, que es armonizar la convivencia. Todos debemos de ser convivientes. ¿Qué dice el artículo 22? Participación de la familia. La familia como parte de la comunidad educativa en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115, la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1456 de 2011 y demás normas vigentes, deberá cumplir. Vamos a recordarles que dice el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, que dice: la educación es un derecho de las personas y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación será gratuita en los establecimientos del Estado, sin perjuicio del cobro de los derechos académicos a que lo puedan sufragar. Y sigue a renglón seguido más texto, pero ahí está el derecho a la educación. ¿Qué deben cumplir los padres de familia, cuidadores o tutores? Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder cuando su hijo incumpla alguna de las normas allí definidas, que llegó tarde, que se salió de clase, que duró todo el recreo durante el baño, que se salió a la cafetería. Entonces incumple el manual de convivencia, que llevó el uniforme que no era el uniforme diario o el de gala y se fue en ropa sport y en chancletas. Pues eso, usted firmó el manual, cúmplalo.
cumplir con las condiciones y las obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder cuando su hijo incumpla alguna de las normas allí definidas. Señor padre de familia, su hijo llega al colegio, se para en el portón y se va a jugar billar al frente del colegio. Cuando llegan los carros de los profesores, ingresa a las 10 de la mañana, pero ya han llamado lista y las tres primeras clases no estuvo. Entonces, usted debe hablar con su hijo, llegar a un acuerdo para que eso no se repita. Tiene que hacer acciones reparadoras y dejar la pedagogía del regaño, la pedagogía del grito y conciliar con su hijo y acepte que su hijo se está saliendo sin permiso de la institución o va al colegio y no entra a él. Al elegir el colegio y escoger el colegio, artículo 68 de la Carta Política de Colombia, usted se somete al manual de convivencia. Leamos entonces qué dice el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y la gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones del Estado. La enseñanza estará a cargo de las personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y la dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores en los establecimientos del Estado. Ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa y continúa. Desmatricular legitima esa elección. Está sometido a la misión, la visión, la filosofía, las características del colegio y al sometimiento de las normas arriba detalladas. O sea, se somete al manual de convivencia. Por eso, ya al matriculado, usted ya ha legalizado, ha legitimado, es legítimo. Si su hijo se equivoca, usted se equivoca, tiene un derecho al debido proceso porque hay corresponsabilidad. Inicia el conducto regular. Si su hijo no entra al colegio, le pregunta al coordinador de convivencia si existe o coordinador académico, habla con el asesor de grupo o director de grupo, ¿cierto? Mira las reglas, que es taxativo, es literal que su hijo no entra al colegio, es típico el comportamiento de su hijo como una tendencia callejera y además hay que darle publicidad. Es decir, usted tiene que decirle al colegio a qué horas entre y a qué horas sale. Si se fue el agua, si no hay servicio de gas, si no hay servicio de restaurante. Entonces el rector publica de que varios estudiantes saldrán a las 10 de la mañana, pero no es que su hijo todos los días está entrando a las 10 de la mañana. Derecho a la educación, derechos y deberes del estudiante, manual de convivencia, su naturaleza. Sobre el particular, la Corte Constitucional en su sentencia T-341 de 2023 estableció, por exigencia legal expresa, los planteles educativos tienen a su disposición un instrumento o medio importante para regular, evaluar la conducta escolar de los estudiantes mediante el señalamiento en forma autónoma de los derechos, deberes y obligaciones de los mismos en sus relaciones con los demás estudiantes, los educadores y los directivos. Las faltas de conducta, las sanciones respectivas, los órganos competentes para imponer estas y el procedimiento aplicable, en todo lo cual tales establecimientos deben acatar los mandatos, prohibiciones y límites contemplados en el ordenamiento jurídico, en especial en las normas constitucionales que consagran los derechos fundamentales de las personas. Su hijo comete una infracción, un deber incumplido, una obligación, tiene derecho al debido proceso, se llama al padre de familia, se llama al estudiante, se le escucha en versión libre y al papá se le informa, tiene derecho a mostrar pruebas, a refutar las pruebas, pero de estos elementos, esto no va a la policía, esto no va a la fiscalía, la institución es autónoma en la ley 1620-2013 y debe activar
el comité de convivencia escolar integrado por el profesor, dos profesores, el personero de los estudiantes, las coordinadoras de convivencia, un padre de familia y lo activan. Y el orientador escolar. Comportamiento social no constituye área o asignatura evaluable. Ah, como usted llegó tarde, como usted le quitó el maletín al compañero, como usted dañó un pupitre, entonces le vamos a bajar en el comportamiento. Negativo, inocuo, improcedente, inane. Al comportamiento social o disciplina, por no constituir un área o una asignatura conforme a las normas mencionadas, no es aplicable esta escala de evaluación. Por el contrario, su determinación corresponde a los manuales de convivencia en los cuales deben contemplarse las faltas de disciplina, los órganos competentes para investigar su posible comisión y adoptar la decisión, el procedimiento aplicable y las sanciones correspondientes, todo con sujeción a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, en particular a la garantía de los derechos fundamentales, de suerte que los planteles educativos tendrán a su disposición las herramientas necesarias para el control de la disciplina. Entonces, si su hijo agrega a una persona, le hace bullying, ahí se tipifican, ahí eh, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es esporádico, el tipo 2 que es recreativo, el tipo 3 que es punible, que eso ya va a competencia judicial y se necesita el bienestar familiar, la policía de infancia y adolescencia y demás. Por eso debe activarse el comité de convivencia escolar. El derecho a la educación en Colombia, según fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional colombiana, no ostenta categoría de un derecho absoluto. La Corte Constitucional, en su Sala Plena, en la sentencia C-284 de 2017, magistrado ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, el 3 de mayo de 2017, dijo que esto no era absoluto, no es absoluto el derecho. ¿Qué dice la sentencia? Le colocamos puntos suspensivos porque las sentencias tienen 200, 300 páginas, etcétera, etcétera. Mínimo 100 páginas, relativamente 80. ¿Qué dice? No obstante lo anterior, es preciso anotar que el derecho a la educación no es absoluto, porque si bien es cierto que en cumplimiento del principio de progresividad, la mejora en la calidad del sistema educativo es una de las principales responsabilidades a cargo del Estado, la sociedad y la familia, ahí viene la corresponsabilidad, corresponsabilidad a cargo del Estado, la sociedad y la familia. También lo es que hay lugar a algunas limitaciones justificadas en la necesidad de garantizar otros principios. En este sentido, la Corte ha considerado que las restricciones razonables que se impongan al ejercicio del derecho a la educación estarán justificadas en la medida en que se pretenda satisfacer otros principios de carácter constitucional y no se vulneren los componentes esenciales de la Carta Magna. Las instituciones tienen autonomía, autonomía de las instituciones educativas, reiteración de jurisprudencia. La Corte Constitucional en su sentencia T-004 de 2024, en el artículo 60 y anteriores, artículos 38, 67 y 68, acápites de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 38, 67 y 68 de la Constitución Política, establecen: los particulares tienen el derecho de asociarse para la creación del establecimiento educativo y también se dispone la garantía para que los padres puedan escoger el tipo de educación que desean para sus hijos. En esa medida, la educación debe reflejar la pluralidad ética, intelectual, filosófica y religiosa de la sociedad como expresión de la democracia. Por lo tanto, las instituciones educativas cuentan con un marco de autonomía con el que, de lograr los fines,
que les imponen la Constitución y la ley requieren que se ajusten a los principios y objetivos que orientan los procesos de formación. A continuación, artículo 61 de la sentencia Corte Constitucional T-04 de 2024. La autonomía representa la capacidad que tienen los establecimientos educativos para tomar decisiones que fortalezcan su proyecto educativo institucional. En ese sentido, el ordenamiento jurídico delega en los colegios un margen de libertad y autorregulación para la prestación del servicio educativo formal, ya sea en los niveles de preescolar, básica y media, que debe respetarse por el Estado, la sociedad y la familia. Nuevamente, corresponsabilidad, Estado, sociedad y familia. En particular, el decreto 1075-2015, que compila las normas del sector educación, consagra, arriba comillas, cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas en la ley, cierro comillas. El PEI, el proyecto educativo institucional. Corte Constitucional se refiere en la sentencia T-004 de 2024 en su artículo 62. Es una expresión de la autonomía escolar. En su contenido se fijan los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa. Incluye aquí los objetivos generales del proyecto de formación, su visión y misión, para asimismo por señalar las estrategias pedagógicas para cumplir con sus objetivos, inclusive fija el plan de estudios y los criterios para la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes. El artículo 63, el reglamento manual de convivencia hace parte del PEI y en ese orden su formulación, adopción y modificación está dentro del marco de la autonomía del establecimiento educativo. Su contenido fija las reglas mínimas que permiten el buen funcionamiento del colegio, acorde con los objetivos del PEI y la finalidad del sistema educativo. En este orden, el decreto 1075-2015 señala que el manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. De modo que, como ha indicado esta corporación, comillas, de la observancia obligatoria que haga la comunidad educativa a su manual de convivencia, depende la materialización de aquellas políticas que buscan la formación moral, intelectual y física de los educandos y de conformidad con el proyecto institucional. Cierro comillas. Corte Constitucional T-04 de 2024. Esa sentencia en su artículo 64 dice: con base en lo expuesto, se puede afirmar que la adopción o modificación de los manuales de convivencia en principio no implican una limitación del derecho a la educación de los estudiantes. Lo anterior, porque como se ve, los colegios tienen la libertad para regular la manera en que prestan su servicio de conformidad con su misión, visión y objetivos institucionales. Ningún estudiante posee supraderechos, o sea, por encima de los derechos. Ningún estudiante tiene infraderechos, no puede tener menos derechos que los otros. El mismo derecho de Juan es el mismo derecho de Jairo. Todos tienen los mismos deberes y los mismos derechos. Cualquier madre de familia de estudiantes menores de 14 años de edad puede denunciar que se está coercitando, constriñendo, estimulando, disuadiendo, manipulando a su hijo o a su hija en su estética. Si los menores de 14 años son sujetos de derechos, ¿quién ha dicho que los mayores de 14 de edad tienen fuera de categoría? O sea, supraderechos. Tienen poder, tienen posición y norma. Ellos no legislan,
no los avalan. ¿Quién los legitima? Porque tiene 14 años para disuadir, para manipular, para coercitar, para constreñir, para estimular a menores de 14 años de edad en sus formas estéticas. De manera errada, equivocada, algunas sentencias de la Corte Constitucional presuntamente otorgan supraderechos por encima de los derechos a estudiantes a través de tutelas que son inconstitucionales. Bueno, pues haber supuestamente, presuntamente, tutelas inconstitucionales. Por eso es importante que usted lea bien el manual de convivencia antes de firmar la matrícula. Usted, como padre de familia, tutor, cuidador, acudiente, debe saber elegir, escoger, seleccionar el colegio de su hijo o hija, para que después no tenga dolores de cabeza. El artículo 68 de la Carta Política le brinda ese derecho. La misión, la visión, la filosofía, los valores, principios y PEI de un colegio no están sometidos a caprichos ni de los padres de familia ni de los estudiantes. El artículo 68 de la Carta Política de Colombia o Carta Magna dice: Constitución Política de Colombia, artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y la dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos, los integrantes de los grupos étnicos, los y las grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Profesores étnicos, profesores indígenas, profesores bilingües. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. Reglamento o Manual de Convivencia, Ley 115 de 1994, artículo 87. Allí no dice pacto de convivencia ni acuerdo de convivencia, dice reglamento o manual. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres de familia, tutores o cuidadores, padres y madres de los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el manual de convivencia. Después no se ponga gisoso, ni escamoso, ni aletoso, que usted no leyó el manual. ¿No le quedó tiempo? Pues su hijo y usted se están vulnerando los derechos. En todo caso, léalo o no lo lea, tiene derecho a un debido proceso. Manual de convivencia, límites legales y constitucionales, que expresa la Corte Constitucional en la sentencia T-789 de 2013. La autonomía de los colegios para adoptar sus manuales de convivencia está limitada por la Constitución en cuanto consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho se manifiesta en la libre elección de cada persona en relación con su apariencia física y solo admite restricciones que se ajusten a los principios de proporcionalidad y racionalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, en aplicación de las normas del manual de convivencia, en lo relacionado con el corte y presentación del cabello. La Corte ha sostenido que los establecimientos educativos pueden establecer en los manuales de convivencia reglas relacionadas con la longitud del pelo, la higiene personal o la presentación de los alumnos, como se deriva en lo previsto en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 del mismo año, siempre y cuando
las mismas no afecten de forma irrazonable o desproporcionada el derecho al libre desarrollo de la personalidad de sus estudiantes. En esta medida, los manuales de convivencia deben ser respetuosos en su contenido con el derecho que tiene cada estudiante de autodeterminarse, por lo que solo se podrán imponer limitaciones al libre desarrollo de la personalidad cuando las mismas tengan por objeto proteger los derechos de los demás o garantizar el orden jurídico en aspectos directamente relacionados con el proceso de formación de los alumnos sin que las mismas puedan convertirse en una barrera de acceso y o permanencia en el sistema educativo o terminen lesionando el derecho a la imagen propia de sus estudiantes. Los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de la legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones. Debe ser típica, especificar, ¿sí? Es tipo 1, es tipo 2, es tipo 3. Pasa a Comité de Convivencia Institucional Escolar. ¿Qué es tipicidad de las faltas y las sanciones? En consecuencia, los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de la conducta y de ser ello procedente, la sanción impondrá también debió haber estado provista en el ordenamiento de nuestra institución educativa, es decir, estar establecido en el manual de convivencia. Estos principios implican la obligatoriedad de que el manual de convivencia sea puesto a disposición para el conocimiento de los estamentos que conforman la comunidad educativa. El ejercicio de la potestad disciplinaria debe basarse en los principios de contradicción, defensa, así como la presunción de inocencia. El estudiante tiene derecho a que se le sea comunicado el pliego de cargos relativo a las faltas que le imputan, con el fin de que pueda formular los descargos. Además, presentar las pruebas que consiste, eh, él lo puede considerar pertinente diciendo que aprueba fotografías, audios, videos. Del mismo modo, las autoridades de nuestra institución educativa tienen el deber de mostrar suficientemente la comisión de la conducta a partir del material probatorio como condición necesaria para la imposición de la sanción. Finalmente, el estudiante sancionado debe contar con recursos para la revisión de las decisiones adoptadas. La sala advierte que la jurisprudencia constitucional es unívoca en afirmar que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las autoridades de los establecimientos educativos debe, dos puntos, primero, cumplir con los estándares mínimos del derecho sancionador. Segundo, actuar forma armónica y coordinada con los propósitos formativos del servicio público educativo, por lo que no puede desligarse de un objetivo pedagógico definido. Quiere decir que el Comité de Convivencia Escolar Institucional debe sacar una resolución o un acto administrativo acusando al estudiante y el estudiante tiene derecho a defenderse, el debido proceso, aportar las pruebas, controvertirlas. A continuación, atención, los menores de 14 años son sujetos de mayor protección especial que los mayores de 14 años de edad por proporcionalidad. No se trata de cabello, cortes, piercing, tatuajes, se trata del concepto de disciplina y acato a las normas. En particular, la Ley 115 de 1994, en su artículo 15, establece los fines de la educación. Fines de la educación de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo los siguientes fines. Primero, el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley. O legítima también. Es legítima la ley. No todo lo legal es legítimo, ni todo lo legítimo es legal. Una controversia jurídica. No todo lo legal es jurídico, ni todo lo jurídico es legal. A la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. Hay que respetar los símbolos patrios, la ley. Tenemos símbolos legítimos y legales. ¿Qué dice la Corte Constitucional en la sentencia T-076 de 2023 en su página 22? En el marco de estas consideraciones, la Corte Constitucional ha advertido que, dos puntos, arriba comillas, el derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de formación es un derecho constitucional fundamental. Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo, que es educar al estudiante para permitirle formarse integralmente. Es imperdible. La consecuencia sancionatoria a esa persona sería, pues, impedirle entender y comprender las dimensiones de su formación psicosocial, espiritual y cultural. Cierro comillas. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. Cierro comillas. Lo dice la sentencia T-713 de 2010. Magistrada ponente, doctora María Victoria Calle Correa. Es que la institución no es una zona de guerra ni es un presidio, porque algunos colegas directivos, coordinadores, son punitivos. Todo es punitivo. Bueno, están en una cárcel, están en un establecimiento educativo y cultural, dentro de un contexto sociocultural, biopsicosocial y cultural. ¿Qué establece la sentencia tutelaron en raya 715-2017 de la Corte Constitucional, que establece, arriba comillas, estas facultades y obligaciones recíprocas entre el colegio, el estudiante, sus familiares o acudientes y el Estado revelan la doble condición del derecho fundamental a la educación, es decir, su naturaleza de derecho-deber. Sí, el establecimiento educativo debe prestar una educación de calidad, cumplir cabalmente con las obligaciones académicas y civiles que se desprenden del contrato de prestación de servicios y definir con claridad las normas que regularán sus relaciones con los alumnos. Cierro comillas. Continuamos con la sentencia tutela 715-2017 de la Corte Constitucional, que explica que el estudiante, quien es en estricto sentido el beneficiario del servicio de educación, debe colaborar activamente en su proceso de formación integral. Asimismo, debe acatar los deberes y obligaciones definidos autónomamente por las instituciones educativas, aunque sujetas a la Constitución y a la ley. Los padres o acudientes, cuidadores o tutores deben respetar las disposiciones fijadas por los establecimientos educativos. Padre familia, cuidador tutor, debe leer el manual de convivencia. ¿Y los menores de 14 años qué? ¿Tienen derecho o no tienen derechos? ¿Prevalecen quiénes? ¿Los menores de 14 años o los mayores de 14? Vamos a ver qué dice la ley, la Constitución y la jurisprudencia. Deberes de los padres de familia, decreto 1075-2015, artículo 2.3.43. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, corresponden a los padres de familia los siguientes deberes.
B. Vamos a leer los más relevantes, los más connotativos, los más denotativos, los más literales. B. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y el cumplimiento de sus fines sociales y legales. C. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. D. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. E. Comunicar oportunamente y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir a las autoridades competentes. ¿Quiénes son autoridades en el colegio? Los coordinadores, el rector, el coordinador de convivencia, el director de grupo o asesor de grupo. Si no ponen cuidado, ahí sí salga para las autoridades competentes. Pero ese, el conducto regular está establecido. Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098/2006. El deber de cuidado, tipificado, establecido, literal, taxativo en el numeral 44, en el artículo 44, artículo 44, artículo 44, numeral 4. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para, leemos los literales fundamentales, denotativos, literal cuarto, numeral cuarto. Garantizar a los niños y niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Numeral quinto. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores. Código de Infancia y Adolescencia. El Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098/2006, en su artículo 18, es claro. El Código Civil colombiano en su artículo 2347. El Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098/2006. El artículo 44, numeral cuarto y quinto de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098/2006. Y el Código Penal, Ley 599 de 2000, artículo 25. Son familiares, son consanguíneos, son hermanitos, se entrelazan, se correlacionan, se interrelacionan. Vamos a leer un poco, eh, vamos a adelantarnos, atrasarnos un poquito para darle lectura a los artículos que hemos dado allí, eh, donde establecimos, no, arriba, arriba, arriba. Tranquilo que todos tenemos derecho. Arriba, arriba. Vamos donde vamos a tipificar los artículos que establecimos ahí, ahí, baila, ahí. Código de Infancia y Adolescencia, artículo 18, para que no quede en duda, ¿sí? Se le queda una laguna y de pronto tiene que sembrar cuchas, poner allí una piscicultura. Artículo 18, derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Bueno, sigue más, pero lo más importante. El Código Civil colombiano, el artículo 2347. Aquí lo tenemos cerca. Vamos a leer ese Código Civil en el artículo 2347 para que todo quede claro. Todo quede claro.
El 2347. Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Y qué importante leer al anterior, el 2346, para aquellos padres modernos. Artículo 2346 del Código Civil colombiano. Los menores de 12 años no son capaces de cometer delito o culpa, pero los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudieren imputárseles negligencia. Volvemos con el Código de Infancia en el artículo 44, que es el deber de cuidado. Artículo 44, me dice que el numeral 4 y 5. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Cuarto, numeral, garantizar a los niños y niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Artículo quinto, perdón, numeral quinto del artículo 44 del Código de Infancia y Adolescencia, ley 1098/2006. Numeral quinto. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física, psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores. No lo humille. Y el Código Penal, ley 599/2000, que aquí también la tenemos a la mano, el artículo 25, creo que por acción o omisión, si la memoria no me falla, si la CPU no me falla, si la USB está bien archivada. Artículo 25, acción y omisión del código. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no la llevará a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o la ley. Son constitutivas de estas acciones cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona. Dos, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre las personas. Tres, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa. Cuarto, cuando se haya creado procedentemente una situación antijurídica. Parágrafo. Los numerales 1, 2 y 3 y 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles, delictuales, que atenten contra la vida y la integridad personal, la libertad individual y la libertad y formación sexual. Profesores, rectores, coordinadores, nada por omisión, no omita, no induzca al error. Casuística, digo un amigo mío, eso es de casualidad. La casuística se debe tener en cuenta. Es un método jurídico, además, ¿sí? Es un método jurídico. Aquí hay casos, ¿no? De que se agreden los estudiantes, de que el otro le dijo, venga, guárdeme el lápiz en el ojo, que lo punteó con el lápiz, ¿sí? Que el niño fue agredido por un compañero a la salida del colegio y dentro del colegio. Entonces, son casos de casuística que es un método jurídico. Ahí están las evidencias. Entonces, se debe activar el comité de convivencia y escolar institucional, se hace el debido proceso, se llaman las partes involucradas, se le escucha en debido proceso, presentan pruebas, pues se lleva medicina legal, se le informa al papá del agredido y del agresor, y el comité de convivencia establece. Ese es un caso de típico 3. Típico. Hay tipicidad 1, tipicidad 2 y tipicidad 3. Agresión, lesiones
Eso ya va a la justicia ordinaria, la justicia competente. ¿Qué es una realidad jurídica? Cualquier madre o padre de familia, ¿no? De niños o niñas menores de 14 años de edad pueden exigir al rector o a la rectora que convoque a reunión y asamblea de padres y pedir y reclamar la explicación por cuenta de las acciones y omisiones de los estudiantes mayores de 14 años de edad en materia de sus aspectos estéticos que pueden inducir, coercitar, constreñir, disuadir, manipular o vulnerar derechos de menores de 14 años de edad. Realidad jurídica. Todo derecho trae ligado un deber. Toda acción tiene su consecuencia. No confundir libertad con libertinaje. Claro que pueden. Entonces aquí estamos mirando, ¿no? Inducir al error. Referentes, ¿no? Ahí están las fotos de las chicas y chicos que se colocan piercing, aretes expansivos. Entonces, si son referentes, ¿no? Si es mayor de 14, tiene 17, 18 años y lleva un arete así, entonces el niño pues lo induce al error, ¿correcto? Lo induce al error. A no ser que el estudiante ya esté trabajando, eh, sea independiente, tenga emprendimiento y ya cuando tenga 20 años le hagan la cirugía con una parte de su piel, ¿no? Porque eso es lo que ellos buscan. El expansivo pues daña el lóbulo de la oreja y tienen que reconstruirla. Y eso vale, dicen aquí, eso es cariñosito, vale un platal. Es posible que en la institución educativa, en el vecindario, en el trabajo coexistan, cohabiten, conviven con menores de 14 años de edad, que solamente imitan de manera irracional. Si cualquier acudiente se queja o denuncia esta, está en todo su derecho. Todos tenemos derechos ante la ley. Todos tenemos derecho ante la ley. Taxativo, literal, legal, típico, coloquial o castizo. Lo que no está escrito en el manual de convivencia no existe. Ahora, como hay que ser probativos, propositivos, si un chico aparece con un piercing en la lengua, en las aureolas, eh, en el auricular de la oreja, entonces el profesor de educación física dice, mire hijo, vamos a jugar baloncesto. Entonces, favor, usted retiras el piercing de la lengua porque de pronto el balón lo puede impactar y le puede hacer tragar el piercing. O mire, vamos a jugar fútbol, microfútbol, y de pronto al patear el balón un compañero suyo le pega en la oreja, usted tiene ahí 35 piercings, ¿cierto? Y tiene uno en la nariz y tiene uno entre ceja y ceja. Por favor, quítese el piercing, quíteselos. Si el niño, pues, aletea, ¿cierto? Dicen en el lenguaje de tendencias callejeras, es zaratano, es agizoso, es escamoso, es aletoso, es lamparoso. Pues entonces el profesor coge una hojita y le dice, llamé a Pepito Pérez para que se retirara de su cara, de su rostro, los piercings porque vamos a trabajar una sesión de baloncesto y en la otra un precalentamiento con minifútbol y entonces el balón le puede afectar sus órganos y le puede causar más daño. Él no aceptó. Venga para acá, Martica Palma, y venga para acá, eh, Jorgito Ungido, y me firman de que él no aceptó. Entonces guarda la hojita y cuando se ponen a jugar, llegó el niño, le pegaron un balonazo en la boca y se tragó el piercing que tenía en la lengua. Y viene la mamá, pues como esa mamá moderna, ¿no? A exigir los derechos y deberes y a que le paguen la cirugía para que le saquen el piercing. Si está de buenas, le va al estómago. Porque si es bastante pequeñito, pues eso va a otra parte del cuerpo más, para no causar alarma. Entonces dice, mire, vamos del coordinador de convivencia, señor coordinador. Yo di práctica predeportiva de baloncesto y microfútbol y le sugerí al estudiante que se quitara los pies y él se negó. Entonces hice un documentico donde escribo eso y me firmó las dos estudiantes. Ya, caso cerrado. Entonces es mejor ser propositivo. No discutamos. Ya si el niño de preescolar lleva un piercing
y todo el mundo se lo jala y le daña el lóbulo, pues usted llama a la mamá y le dice cómo le va a poner epíceres al niño. Ah, que yo soy mi hijo. Ah, entonces usted llega e informa a la coordinadora y la coordinadora envía una nota al bienestar familiar y que arregle con el bienestar familiar, ¿cierto? Que le hizo corte el lagarto y que le puso un piercing. Entonces, eso corresponde a instancias, se pasa por el comité de convivencia, pero si la mamá no quiere, entonces se va para el bienestar, para que el bienestar llame a la madre moderna de su hijo de preescolar que tiene 5 años y tiene un piercing en la oreja, ¿no? Entonces, ella es muy saludable, ¿no? Porque a los niños hay que venderle la salud y la protección, pero la mamá lo protege mucho. Que llegue otro chico y le ale el piercing, pues ahí le dañó la orejita, pero no, la señora va a decir que es culpa del niño por ser inquieto y no que ella proteja a su niño, lo cuida en su salud. Los actos de bullying que constituyen un delito. Esto lo dijo la sala de casación penal. Arriba comillas. Pueden existir comportamientos de acoso juvenil al interior de grupos escolares, deportivos, de recreación, que ciertamente no sean delitos, pero esa realidad per se no excluye que algún hecho en ese contexto sí lo sea. Para dilucidar el asunto, lo determinante es examinar si se estructura una conducta típica, antijurídica y culpable, como lo señala el artículo 9 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 9 del Código Penal? Aquí tengo el Código Penal. Vamos a rápidamente a buscarlo en sus folios. El artículo 9 dice, conducta punible. Para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del imputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. He leído. Nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000. Artículo 2348 del Código Civil. Responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provenga de mala educación o de hábitos viciosos que le han dejado adquirir. Ah, es que el niño siempre le chuza los ojos porque como él le chuza los ojos a los muñecos, a los peluches, eso es de su casa, es un mal hábito, hay que deshabituarlo. Y va y le chuza la mano a otro o le chuza la cabecita a otro niño, entonces, ¿qué tiene la culpa? Porque estaba al lado de él. No, eso le corresponde a usted y eso el Código Civil tiene una responsabilidad porque usted es el que educa a sus hijos. El colegio forma. Bien, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias a su creador, al doctor Joseph Eliad Germano, perito experto en legislación educativa, tal como lo establece el artículo 408 de la ley 906 de 2004. Tiene varios libros, ha editado más de 3.298 seminarios y conferencias, tiene en su haber 4 libros en legislación educativa, es autor de las tutelas T 532 del 2020, coautor, ¿no? Y de la tutela T 337 del 2022. Lo pueden encontrar en www.educateparaeducar.org. La bibliografía, tal como lo dice la pirámide de Kelsen, la Constitución Nacional, la sentencia, las leyes, los decretos leyes. Su narrador, Jairo Herrera Cardoso, me pueden enviar consultas, hablemos de todo un poco, yahoo.com o al contacto 314-209-8355. Tengo una página www.jairoherrera.com.com. Allí tengo 5 libros visibles, fácticos y 25 libros en derecho de autor. Tengo una página. Además, soy neuropsicólogo educativo. Muchísimas gracias
por estar con nosotros y sobre todo con Edúcate para Educar. Muchas gracias. Recuerden, hoy soy un día maravilloso, de una tarde maravillosa, que recibirá en su regazo una noche maravillosa. Gracias, gracias, gratitud, gratitud al doctor Yosa Elaya Hermano, a Edúcate para Educar, por permitir estar con ustedes. Gratitud, gratitud. Cualquier consulta lo pueden hacer. Ahí les dejo mis datos. Nos veremos en otra oportunidad. Recuerde, edúcate para educar. Con todo gusto socializamos nuestras experiencias y nuestros saberes. Gratitud.